Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro, a esta exposición que se denomina la transición hacia la electromovilidad, perspectivas para la industria argentina. Un trabajo realmente asombroso, hecho por Fernando Porta, Gustavo Baruch, Federico Dulcich y Matías Ubogui. Realmente me parece un trabajo maravilloso, una profundidad enorme para un tema que está revolucionando la industria a la cual nosotros pertenecemos y también entiendo que está causando y va a causar muchos cambios y muchos hábitos a toda la sociedad en general, ¿no? Con sus consiguientes impactos tanto en lo económico como en lo social. Quiero agradecer especialmente a todos los asistentes, por supuesto, en primer lugar, a quienes van a exponer, que son los autores del trabajo, a Fabio Rosenblum, que es nuestro experto de AFAC en temas de electromovilidad, a todos los amigos de Mercoparts que están participando, los participantes de los sindicatos UOM, ESMATA, Sindicato Plástico, a nuestros cámara colega y de referencia que es ADEFA y también a Faxera. Y en mi caso particular quiero hacer un agradecimiento especial a Bernardo Kosafkov, que está también participando y bueno, es uno de los economistas pro industrias más destacados de la Argentina. Así que bienvenido, Beni, un placer tenerte. Así que dicho esto, le voy a pasar la palabra a Fabio, quien va a ser el moderador del evento. Así que bueno, muchas gracias también, Fabio, por moderarlo. Gracias, Raúl. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. El Comité de Presidencia de AFAC definió hace poco tiempo una serie de ejes estratégicos para la agenda y dentro de ellos la movilidad sustentable ocupa un lugar destacado. Pensamos que los tiempos de adopción de estas nuevas tecnologías probablemente se adelanten y lo que sustenta este pensamiento es el hecho de que cada vez más países ingresan a la esfera de la preocupación por el calentamiento global y el cuidado y los objetivos que se están poniendo de no superar 1,5 grados hacia el 2050 es un objetivo que seguramente va a obligar a que todos los tiempos que están prediciendo muchos expertos se aceleren. Y en ese sentido, creo que nuestra industria puede tener dos caminos posibles. Uno, el de resistir, negarse a aceptarlo, no querer reconocerlo, no querer verlo, o el de prepararse y apoyarlo y entender cuáles son los desafíos a los cuales nos enfrenta este cambio. Y ahí me gustaría simplemente hacer un comentario de algo que me parece que puede servir de ejemplo para las cosas que se puedan pensar en las políticas de nuestro país, y es que hacia fines del año pasado el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz Americana, la United Auto Workers, presentó un trabajo muy profundo donde explica con gran detalle cuál es la evolución que está teniendo el mundo en lo que tiene que ver con la movilidad sustentable, y también destaca las pérdidas que eso puede tener a nivel de cambios significativos, donde algunos sectores tal vez pierdan relevancia o incluso puedan llegar a desaparecer. Y lo que plantea el sindicato con mucha valentía, creo yo, es el hecho de que para un país con una tradición automotriz como tiene los Estados Unidos, la decisión de enfrentar esto y aceptarlo y acompañarlo
implica también el trabajo de mucha gente que puede encontrar nuevas ocupaciones, nuevas tareas, nuevos desarrollos. A mí me parece un elemento muy relevante sobre el cual tal vez también nosotros podemos apoyarnos. Y este tipo de trabajos como el que han hecho los expositores que hoy tenemos, lo que está pensando el gobierno en términos de un marco normativo, yo creo que nosotros nos ayudan a desarrollar un ecosistema del autopartismo, de los trabajadores, de la industria automotriz, que se preparen y que establezcan el marco y la base que luego todos los adoptantes de las tecnologías y sobre todo aquellos que toman decisiones como son las terminales puedan mirar a nuestro país y ver en él una base perfectamente preparada para acompañar este cambio que viene. Así que bueno, dicho esto y con el gran reconocimiento del trabajo realizado, voy a presentar a los expositores. Empiezo por Fernando Porta, que tiene un posgrado en Economía Internacional en la Universidad de Sussex, es licenciado en Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, profesor consultor de la Universidad Nacional de Quilmes, coordinador de investigaciones del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación. A Matías Ugogi, que tiene un posgrado en Electric Vehicles en la Universidad Politécnica de Cataluña, un máster en Management Engineering del Politécnico de Milano, ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, referente en el proyecto Vectores de Movilidad Eléctrica de la Universidad de Buenos Aires. Federico Dulcich, doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional General Pacheco, en análisis económico de la transición de la movilidad eléctrica, docente de desarrollo económico en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Matanza. Finalmente a Gustavo Baruj, máster en Economía y Desarrollo Industrial de la Universidad de General Sarmiento, licenciado en Economía y de la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Universidad Nacional de Rafaela y de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador senior del Centro Interdisciplinario de Estudios de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y como ya también comentó Raúl, también nos acompaña, que seguramente en el final nos dirigirá algunas palabras, nuestro amigo de la casa, Bernardo Kosakov. Así que Fernando, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Fabio, Raúl, por las presentaciones, a Juan por la invitación original. Es un placer estar con ustedes. Saludo a todos los presentes. Un abrazo especial a viejos amigos que están aquí en la audiencia, como Benny Kosakov y como Luis Katz. Voy a compartir la presentación. Vamos a dividirla. Vamos a estar hablando, primero yo voy a hacer una presentación general del enfoque del trabajo, de los propósitos, del contexto en el que se desarrolló, porque nos parece que eso ayuda a entender un poco el contenido. Después Federico va a tomar la parte de las tendencias mundiales y latinoamericanas de producción, mercado, regulaciones, etc. Y Matías va a presentar lo que fue nuestro análisis, basado fundamentalmente en algunas consideraciones tecnológicas respecto de eventuales escenarios de internalización de partes y componentes del powertrain, de los impulsos de los vehículos eléctricos en el caso de la industria argentina. Este trabajo se hizo en el marco de un grupo consultivo que convocó el Ministerio de Desarrollo Productivo y que trabaja en una perspectiva de mediano y largo plazo sobre posibilidades, posibles tendencias, trayectorias que puedan informar la política industrial argentina en un escenario, como digo, no coyuntural, no de corto, sino más bien hacia
el largo plazo. En ese marco, nosotros nos constituimos como un equipo ad hoc para trabajar estas cuestiones. Gustavo y yo tenemos varios años trabajando sobre temas de política industrial y tecnológica en sectores industriales, en particular en sectores manufactureros. Fede es un joven investigador del CONICET que trabaja en un equipo de la Tecnológica Nacional en Pacheco alrededor de los temas de electromovilidad. Y Matías está en este momento radicado en España y vinculado a trabajos y consultorías sobre el tema de electromovilidad. Entonces lo que nosotros hemos hecho en esta perspectiva, no sé si encuentro cómo Fernando, en la parte de abajo del pie, al lado del zoom, ese es el lanzamiento, perfecto. ¿Ahí lo están viendo? Sí, perfecto, Fernando. Bueno, muy sintéticamente, lo que nosotros hicimos es un trabajo que es de carácter absolutamente exploratorio, digamos. En ese sentido es muy especulativo, por supuesto que está basado en los datos más actualizados posibles sobre las fuentes secundarias alrededor del tema. Tomamos no solo al segmento de vehículos eléctricos, sino también a la llamada micromovilidad. No es algo sobre lo que vamos a presentar cuestiones en este ámbito, porque entendemos que pueden estar más interesados precisamente en el tema de vehículos eléctricos, y ahí lo que miramos fueron las tendencias de producción y mercados, los jugadores más importantes, tendencias del comercio, y por supuesto también las políticas predominantes, digamos, ¿no? Es decir, hay tanto políticas por el lado de la oferta como políticas por el lado de la demanda, tendientes a facilitar la introducción del paradigma eléctrico. Y después hicimos un ejercicio para distintos segmentos de la industria de la movilidad eléctrica, para tratar de entender las posibilidades, basándonos básicamente en consideraciones técnicas o tecnológicas, de la posibilidad de internalizar partes de la producción o toda la producción de los componentes del llamado powertrain en el caso de la industria argentina. Entonces, lo que nosotros les vamos a presentar a ustedes hoy es, en primer lugar, esas tendencias a nivel mundial y latinoamericano de mercados y regulaciones, y por otro lado después ese ejercicio especulativo, prospectivo sobre posibilidades de internalización en el caso de la industria argentina. Para nosotros nos resultó muy ilustrativo, digamos así, facilitador de la comprensión del problema, trabajar con el concepto de curva de electrificación, es decir, de algún modo, de cuál va a ser el ritmo de incorporación del paradigma eléctrico como un paradigma predominante, digamos así, cuando deja de ser meramente una circunstancia incipiente para convertirse en un paradigma dominante en relación con las ventas generales, digamos, ¿no? Y para esto hay que distinguir entre distintos segmentos de la industria. Como les mencionábamos, teníamos por un lado la industria de la micromovilidad, que va desde las bicicletas hasta los llamados city cars, en la jerga L1, L7, etc. Un segundo grupo, constituido por los buses urbanos y los utilitarios livianos, también de circulación urbana fundamentalmente, y un tercer grupo de los automóviles de uso particular y vehículos pesados. Claramente estos tres grupos tienen un ritmo de incorporación al paradigma eléctrico relativamente distinto, y esto tiene que ver con por lo menos 4 factores que están influyendo para esta consideración. Uno son los factores de costos, digamos, ¿no? Es decir, si bien, y en particular la tecnología de baterías y de otros componentes del powertrain, si bien los costos de esta tecnología se vienen reduciendo significativamente en los últimos 10 años, a razón de 8% por año en promedio, lo cierto es que todavía no se produce una convergencia, digamos, entre el precio de los vehículos finales y el de los vehículos
de los vehículos eléctricos y el de los vehículos convencionales, digamos. Esa convergencia se está acelerando, digamos, pero de hecho todavía hay una distancia significativa de precios de mercado. Entonces ahí hay un elemento, ¿no es cierto?, que influye sobre el ritmo de incorporación al paradigma. Hay un segundo elemento que también tiene que ver con consideraciones tecnológicas y de infraestructura, que tiene que ver con la autonomía de la carga de los vehículos, digamos. Acá aparecen dos cuestiones. Por un lado, esto está sin duda vinculado a la tecnología de baterías, por una parte, pero también está vinculado al desarrollo de la infraestructura de carga en los distintos países. Hay un tercer elemento que influye sobre el ritmo, sobre la curva de electrificación, que son las regulaciones ambientales. Recién en la presentación Fabio hacía una alusión a esto, y efectivamente parte importante de la velocidad que está adquiriendo la introducción del paradigma eléctrico tiene que ver con la aceleración en la introducción de regulaciones ambientales, tanto por la emisión de gases de efecto invernadero, como por elementos todavía más finos, como la contaminación sonora, o la contaminación por micropartículas, etc. Y un cuarto elemento que también está jugando tiene que ver más por el lado de la demanda, para decirlo de algún modo, y que es la emergencia de nuevos patrones de uso por parte de los consumidores de la movilidad y de los vehículos en particular, que a su vez la contracara que tiene por el lado de la oferta es que está impulsando algunos modelos de negocio relativamente novedosos, digamos. Entonces, en principio, uno puede pensar que nosotros estamos utilizando acá información, indicadores convencionales que están publicados por la Asociación Internacional de Energía o por la agencia Bloomberg, etc., y que son, por supuesto, absolutamente hipotéticos, digamos, pero en líneas generales se habla de que hacia el 2030, digamos, ¿no?, probablemente entre un 80 y un 100% de bicicletas y motos estén incorporados al paradigma eléctrico, digamos, en términos del flujo de ventas, con ciclomotores, en particular, un porcentaje relativamente menor, pero también con una introducción acelerada. Y en esto básicamente lo que está jugando es que en general son vehículos que tienen un menor rango de recorrido, a su vez suelen ser de bajo costo, hay una facilidad de carga, etcétera. Es decir, todo esto estaría impulsando factores tecnológicos y factores institucionales, estarían impulsando una curva de electrificación relativamente rápida. En el caso de los buses y los utilitarios livianos urbanos, lo que entra a jugar para acelerar la curva no son tanto los factores específicamente tecnológicos, que en este caso estarían compartidos con el segmento de vehículos livianos, digamos, sino fundamentalmente también preocupaciones ambientales, ¿no? La idea de que tanto buses urbanos como utilitarios livianos pueden ser más sensibles a regulaciones centralizadas, digamos, a disposiciones de gobierno de modo de usar el espacio urbano, y que por lo tanto estas regulaciones estén impulsando una velocidad mayor para la introducción en este tipo de segmentos. Y finalmente, la línea de automóviles de uso particular y los vehículos pesados, en donde quizás el segmento de mayor lentitud en la incorporación y probablemente de baja incorporación a esta cuestión sea el de vehículos pesados, precisamente asociado a los problemas tecnológicos vinculados fundamentalmente a los dispositivos de acumulación, a los dispositivos de baterías, digamos, ¿no? Entonces, esto lleva a pensar que estamos en la emergencia de este paradigma en una curva que es muy acelerada en los vehículos más chicos, en los vehículos más livianos y en los vehículos de uso urbano, por un lado, y con relativa mayor lentitud, aunque de todas maneras se está pensando que para el 2030 la curva de electrificación en automóviles sea de alrededor del 12% de total de ventas, digamos, esto en un promedio de todos los segmentos de automóviles. Y acá hay que hacer una consideración, y con esto voy a hacer mi último comentario antes de pasarle la posta a Fede, que es que estos indicadores de lo que hablan es de una introducción promedio, de una suerte de promedio mundial, digamos. A nivel regional va a haber diferencias significativas. Claramente Asia está en la vanguardia de la introducción de este paradigma y probablemente
todos estos indicadores, en el caso asiático, se aceleren, y en todos los segmentos, digamos, tanto en el de micromovilidad como en el de vehículos eléctricos, la curva de electrificación sea mucho más rápida en el caso asiático, de hecho lo está haciendo, digamos. En un segundo nivel, el caso europeo, en donde las regulaciones ambientales en particular están impulsando fuertemente esta tendencia, y probablemente en un tercer nivel, estoy hablando en el conjunto de los países más desarrollados, en un tercer nivel los Estados Unidos, digamos, ¿no? Dicho esto, le cedo la palabra a Fede para que nos comente un poco sobre las tendencias de mercado, producción y políticas. Muchas gracias, Fer. A ver si vamos con la otra filmina. Ahí está, gracias. Bueno, para hacer una introducción, digámoslo así, y también entender por qué se están impulsando estos vehículos, sobre todo en los países pioneros, después vamos a ver los instrumentos que se están ejecutando para impulsar esta transición. Lo primero que hay que destacar son las particularidades, ¿no?, que tienen estos vehículos con respecto a los vehículos convencionales. Si uno hace el mundo de los vehículos eléctricos, sobre todo cuando uno mira el segmento de automóviles, pickups, es un mundo donde hay vehículos híbridos que combinan las dos motorizaciones, algunos de ellos se enchufan, se pueden recargar externamente y otros no, son solamente una recuperación de la energía a través de lo que se llama el freno regenerativo. Y después los que son 100% a batería y solo se cargan externamente, también recuperan energía con el freno regenerativo, y los vehículos a celda de combustible, o sea, los vehículos a hidrógeno. Cuando uno hace una comparación, por ejemplo, de los vehículos que son 100% batería con los vehículos convencionales, uno lo que tiene es que esta tecnología, por ejemplo, es mucho más eficiente en términos energéticos, o sea, hay mucha menos pérdida de energía desde la batería hasta la rueda, que es como se analizan estas cuestiones, que en un vehículo convencional desde el tanque a la rueda. Son vehículos que emiten muchos menos gases de efecto invernadero. Acá se hace un criterio de análisis que es desde el pozo a la rueda, o sea, considerando toda la cadena y el funcionamiento del vehículo. Y esto es muy sensible, obviamente, a cuán limpia al respecto es tu matriz energética, ¿no? Pero son vehículos que generan muchas emisiones menos de gases de efecto invernadero. Y el tercer criterio que les da ventajoso con respecto a los vehículos convencionales es que generan mucho menos contaminación urbana, tanto en términos de, como dijo Fer, material particulado, cuestiones que son problemáticas en términos de salud pública, como en términos de contaminación sonora. Y todo esto más cuestiones de política industrial, en especial para algunos países en particular, que después vamos a ver, son los fundamentos que generan los incentivos que se aplican para empujar esta transición a la electromovilidad. En ese contexto uno dice, bueno, ¿por qué esto estuvo tan empujado? Porque tenía distintos cuellos de botella que requerían el diseño de incentivos para sortearlos y para que puedan ir compitiendo a la par con los vehículos convencionales. ¿Cuáles eran esos cuellos de botella? El costo de las baterías, que para un vehículo 100% de baterías es entre un 25% y un 50% de ese costo, del costo total del vehículo, y que genera una brecha de precios, como comentó Fer, con los vehículos convencionales. Cuando el peso de la batería es mayor, o sea, cuando la electrificación del vehículo es mayor, esa brecha es mayor. Sin embargo, como también comentó Fer antes, esta brecha se viene produciendo de manera bastante acelerada, y está proyectado que se llegue a una paridad en torno hay distintas estimaciones, 4 años, 5 años. Lo que también hay que decir al respecto es los vehículos eléctricos son más económicos en su uso, por lo cual cuando se hace lo que se llama el costo total de propiedad, son más caros para comprarlos, pero son más económicos en su uso, por lo cual ahí se puede ir recuperando esa diferencia. El otro cuello de botella era la autonomía. Sobre esto también se avanzó bastante en años recientes, sobre la capacidad de ampliar la autonomía de rango de estos vehículos, que hace 3 años era entre 80 y 250 kilómetros, dependiendo del modelo, y actualmente va de los 160 a los 400 kilómetros aproximadamente. Y después están los cuellos de botella de la infraestructura, en términos de su distribución. Claramente cuando la autonomía era menor, toda esta forma de transporte era más sensible a la distribución de la infraestructura de recarga, y
Igualmente, sobre eso también se estuvo avanzando bastante, y los tiempos de recarga, ¿no? Que hay un gap, una brecha importante todavía con los vehículos convencionales. Sin embargo, podemos saber, los vehículos eléctricos también, el esquema de uso de vehículos eléctricos también permite que se recarguen o en el hogar o en los lugares de trabajo, ¿no? Y sobre eso también hay que desarrollar infraestructuras específicas. A ver, Fer, si podemos avanzar una más. Fer. Sí, por alguna razón no me está avanzando. Se colgó. Fernando, hace un clic sobre la pantalla y después el botón avanzar. Perfecto, muchas gracias. Ahí estamos. Gracias. Bueno, acá lo que tenemos son las tendencias del mercado global de vehículos eléctricos livianos. En el gráfico de la izquierda, básicamente lo que hay es el stock y las ventas en las barras, y después cuánto ponderaron los vehículos a batería sobre el total, o sea, los 100% eléctricos sobre el total, y cuánto de esas ventas se acapararon en los mercados de Estados Unidos y de China. Entonces lo que podemos ver es que los vehículos eléctricos fueron teniendo una dinámica muy, muy creciente en el mercado de vehículos livianos. El stock para el 2019 llegó a los 7 millones de vehículos, con un poco más de 2 millones de vehículos vendidos. 2020, los datos recién los publicó la Agencia Internacional de Energía, dieron incluso también muy bien, gracias a los beneficios fiscales y todo, ganaron incluso más market share que en el mercado de vehículos. Y lo que podemos decir es una primera tendencia a que pierdan participación en los vehículos 100% de batería y después la fueron recuperando tendencialmente. Todo esto estuvo muy asociado a que en el contexto de la crisis del 2009, grandes mercados automotrices, grandes polos productores automotrices, pusieron muchos incentivos para sus industrias automotrices que estaban en crisis y les pusieron condicionamientos del tipo ambiental tendientes a que electrifiquen la producción de sus vehículos. A partir de ahí uno lo que puede ver es, esto pasó en distintos lugares, pasó por ejemplo en China, pasó en Estados Unidos. La primera estrategia fue, sobre todo cuando ponderó más Estados Unidos, fue hacia que ponderen más los vehículos híbridos, y cuando empezó a pesar más China en el mercado de los vehículos eléctricos, empezaron a ponderar más los vehículos 100% de batería, como se ve ahí en el gráfico. Como vamos a ver después, en China, este tema no es solo un tema de atacar el cambio climático y cumplir los compromisos, y de la contaminación urbana, que en las grandes ciudades de China es una problemática bastante importante, sino también lo toman como una oportunidad para hacer política industrial y posicionarse en un mercado industrial donde todavía no pudieron hacer tanto pie como es en el segmento de electrónica de consumo u otros segmentos. Porque China es el principal productor de vehículos, pero con una industria automotriz muy orientada a su mercado interno. Todavía no logra mucha inserción exportadora, ni tampoco logró que sus automotrices se globalicen de una forma importante. Entonces, cuando vemos cuáles son los principales productores de vehículos eléctricos, aproximado a través del nivel de ventas por empresa, tenemos que el ranking lo lidera Tesla, y después encontramos varias empresas de origen chino, BYD, BAIC, SAIC. Entonces, vemos como el mundo de la electromovilidad todavía no es idénticamente igual al mundo de los vehículos convencionales. Si uno hiciera este ranking para los vehículos convencionales, estaría liderado por Toyota y Volkswagen. En este nuevo paradigma se están posicionando sobre todo empresas chinas con todos estos estímulos que buscan no solo atacar los problemas que ya dijimos, sino también que la transición a la electromovilidad las posicione como líderes en un mercado y logren dar el salto al liderazgo en un segmento automotriz que todavía no pudieron hacer tanto pie como en otros. Bien, Fer, ¿puedes avanzar una más? Bien, acá justamente lo que tenemos es una relación entre PBI per cápita y market share, y penetración de los vehículos eléctricos en los mercados automotrices. Entonces, lo que nos demuestra esto es que esta brecha de precios existente todavía genera que los vehículos eléctricos sean
Fer, una para atrás, ahí está, gracias. Tengan un market share más alto en los países de altos ingresos, ¿no? Y la línea marrón que tenemos ahí aproxima esa relación en términos exponenciales. Países nórdicos, por ejemplo, tienen niveles de market share muy altos. Noruega, más del 50% de los vehículos que se venden son vehículos eléctricos. Acá esto está considerando solo los híbridos enchufables y los a batería, 100% a batería. Y hay dos países que se salen de esta relación promedio de forma bien marcada, que son los dos mercados más grandes. China, porque por su nivel de ingreso todavía no es un país de nivel de ingreso alto, pero el market share es bastante elevado, y esto tiene que ver con esto de catapultar esta transición para posicionarse en un mercado industrial. Y por el otro lado, Estados Unidos, que para el nivel de desarrollo, nivel de ingreso que tiene, quedó rezagado, digámoslo así. Debería tener un market share más alto. Esto está bastante influenciado con que en el periodo de gobierno de Trump se disminuyeron los incentivos a esta transición y quedaron principalmente comandados por estados como California y otro grupo de estados subnacionales liderados por California. Bien, lo que vemos es que un market share aproximado del 2.5% se asocia a un PBI per cápita de $40.000, que es un PBI per cápita bastante alto a nivel internacional. Entonces, con eso podemos ver cómo todavía es una transición que se está dando principalmente en mercados de altos ingresos. Sin embargo, como decíamos antes, con la reducción tendencial del costo de estos vehículos, todo este mercado se va a ir masificando también a mercados emergentes. Fer, ¿podemos pasar una más? Bien, acá lo que hicimos fue analizar un poco los saldos comerciales por país de las distintas tecnologías, o sea, vehículos convencionales primero, después una columna para híbridos enchufables y una columna para 100% eléctricos, y destacar algunas particularidades que tienen que ver con el rol de estas nuevas empresas y todo. Lo primero que puedo decir es, bueno, Estados Unidos, que se tornó un país muy deficitario en muchos segmentos industriales y en el automotriz, también logró, gracias a Tesla principalmente, un superávit comercial en el segmento de vehículos 100% a batería. Alemania y Japón mantienen una competitividad muy alta, pero sin embargo, obviamente, todavía como este mercado es mucho más chico que el mercado de vehículos convencionales, tanto los volúmenes de exportación como los saldos son mucho más reducidos, y después tenemos países que son principalmente importadores netos, como podemos ver abajo en rojo, el caso de Noruega, que es un país que es el principal mercado, ya dijimos, tiene más del 50% del market share de vehículos eléctricos, en base a importaciones principalmente de este tipo de vehículos. Y lo otro que podemos destacar es que, por ejemplo, en países que son la periferia automotriz en Europa, o sea que no son los grandes polos de producción y desarrollo tecnológico, hay mucha producción de vehículos convencionales, muchas exportaciones, saldos muy positivos, pero todavía no se insertaron en la electromovilidad de una manera muy, muy relevante, sobre todo en términos de su comercio exterior. Entonces, ahí podemos comparar los saldos que tienen República Checa, Eslovaquia o incluso España con respecto a todavía una introducción marginal en el comercio exterior de los vehículos eléctricos. Eso de nuevo nos refuerza que la producción todavía está muy, muy concentrada en los tradicionales polos automotrices. Tanto la producción como obviamente el desarrollo tecnológico, ¿no? Fer, ¿podemos pasar uno más? Bien, eso era para el mundo de los automóviles. Cuando uno mira el segmento de buses, lo primero que hay que decir, y que uno no puede ver a través de los datos de comercio exterior, y hay que buscar otras fuentes, como la Agencia Internacional de Energía u otros, es el mercado de buses es 90-95% el mercado de China. O sea, China es 90-95% el productor y el consumidor de autobuses eléctricos, tanto híbridos como 100% a batería. Después, los que nos sirvió un poco analizar eso es destacar otros países donde hay experiencias de producción y algunas exportaciones, y eso después nos permitió ir rastreando cuáles son las empresas e ir buscando algunos atributos que a nosotros nos parecían relevantes para plasmar en el trabajo, ¿no?
Lo primero que podemos decir es, este mega mercado que es China no se refleja después tanto en su comercio exterior de autobuses. Ahí en China la participación más grande las tienen dos empresas que son Yutong y BYD. A diferencia de lo que pasa en el segmento de automóviles, BYD sobre todo es una empresa que ya empezó a globalizar su capacidad de producción, pero sin embargo desde la producción desde China, la orientación exportadora todavía es bastante baja al lado de lo relevante que es su mercado interno. Y después lo que pudimos destacar es producción en otros países como en Canadá, que hay 3 empresas que producen autobuses eléctricos y híbridos, orientados principalmente al mercado de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una empresa también bastante importante de origen californiano que es Proterra. En Bélgica está BDL, que es una empresa de origen de Países Bajos, pero que ahí tiene la planta de producción de automóviles eléctricos en Bélgica. Y en Polonia, por ejemplo, hay una empresa, que es un caso bastante interesante, que es Solaris, que también está posicionada en el segmento principalmente de buses 100% eléctricos. Y por el lado de la demanda, los principales mercados de importación, digámoslo así, son países europeos, como pueden ser Francia, Reino Unido, Países Bajos, se posicionan dentro de los principales importadores en esta tecnología para los autobuses. ¿Podemos ir, Fer, una más? Gracias. La infraestructura de recarga, acá hay varias cosas para decir, ¿no? Primero, bueno, obviamente es sensible para favorecer la expansión de estos mercados, y es más sensible cuando vos tenés un parque automotor muy concentrado en lugares de alta densidad poblacional y en lugares donde hay mucha edificación como forma de, muchos edificios como forma de edificación. ¿Por qué? Porque si vos no tenés la posibilidad de recargarlo o en el garage de tu casa o en el garage del lugar de trabajo, en el estacionamiento del lugar de trabajo, vas a ser más dependiente de ir a recargarlo a un puesto público de recarga. Entonces, eso cambia mucho, digámoslo así, según cómo son las características de la concentración demográfica de los distintos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, Noruega, que nosotros dijimos es uno de los países de mayor market share, es el de mayor market share a nivel global, es un país que no tiene tan expandida su infraestructura de recarga. ¿Por qué? Porque la población está distribuida más en ciudades medianas, digámoslo así, por lo cual no es tan dependiente los usuarios de ir a recargar a puestos públicos de recarga. Y el liderazgo en todo esto obviamente lo tiene China, en la expansión de esta infraestructura. Ahí lo que hay que decir es, la literatura destaca que para los países pioneros, sobre todo, hay un tema de fallas de coordinación entre producción de vehículos y infraestructura de recarga, ¿no? Que los productores de vehículos dicen yo no invierto y no produzco porque no hay infraestructura, y los de infraestructura dicen yo no expando la infraestructura porque no tengo los vehículos que me consuman energía. Entonces ahí hay un rol del Estado para coordinar esos dos procesos, sobre todo en los países que fueron pioneros. En el caso de China está bastante claro porque muchas automotrices tienen participación del Estado, y en el segmento eléctrico también hay empresas de fuerte participación estatal, ¿no? Entonces eso facilita la planificación de las dos actividades a la par y la coordinación de esas inversiones. Bien, y obviamente es uno de los mercados donde se está expandiendo más rápidamente la infraestructura. Fer, pasamos una más. Gracias. Cuando uno mira, bueno, ya dijimos por qué se empuja esta transición, por tema de cambio climático, tema contaminación urbana y política industrial. ¿Cuáles son los instrumentos en general que se usa? Economía del combustible. Cuando yo le exijo a los vehículos que rindan más por litro de combustible, los vehículos híbridos, por ejemplo, tienen una capacidad de tener mayor rendimiento por litro de combustible al combinar las dos motorizaciones. Entonces favorezco la difusión de esos vehículos. Las reducciones de gases de efecto invernadero, como ya lo dijimos, los vehículos 100% eléctricos no tienen tubo de escape, y las emisiones, en el mismo sentido, las emisiones de material particulado y de los gases que generan contaminación urbana. Entonces, cuando yo pongo limitaciones a esas emisiones, estoy favoreciendo la difusión de estos vehículos. Por el lado de la oferta, hay incentivos a la investigación y desarrollo.
son bastante importantes, por ejemplo, en el caso de Europa, con el Green Deal. Hay incentivos, por ejemplo, también en Europa, a los eslabones de la cadena productiva, o sea, no solo al segmento terminal, sino también, por ejemplo, a la industria de baterías. Estos incentivos son bastante importantes. Y en el caso de China hay un esquema de incentivos y de objetivos bien específico para el segmento terminal, para la producción de vehículos. Que lo que se hace es decir, ustedes tienen que producir un X share de vehículos de nuevas tecnologías, y después se da créditos a los distintos tipos de vehículos. Entonces, si el vehículo es más electrificado, tiene mayor densidad energética en la batería y otros criterios que se consideran favorables, se le dan más puntos, digámoslo así, para poder cumplir ese objetivo de producción, ese objetivo de share de producción. Y por el lado de la demanda, hay muchos incentivos a la demanda privada, incluso subsidios a la compra para cubrir esta brecha de precios con los vehículos convencionales, exenciones impositivas. Hay incentivos también al uso, acceso preferencial a la infraestructura. Y también juega un rol relevante, sobre todo en lo que es autobuses y flotas del sector público u otras, lo que son las compras y las contrataciones públicas. A ver, Fer, avanzamos una más. Bien, esto era en los países pioneros, cuando uno va a los países latinoamericanos, ¿no? Nosotros tomamos Argentina, Brasil, México y Chile, los incentivos, algunos están, otros no, otros tienen mucha menor intensidad. Entonces, por ejemplo, podemos decir, hay regulaciones de economía del combustible y de exigir menos emisiones de gases de efecto invernadero y gases contaminantes, pero o son menos intensas o no se cumplen, ¿no? Y uno de los ejemplos fue en Sao Paulo, que hubo un muy bajo cumplimiento de la reducción de las emisiones en el transporte público. En la Argentina, acá los autobuses tienen el Euro 5 para los nuevos modelos, desde 2016, y desde 2018, o sea, ya para todos los autobuses. El contraejemplo es Santiago de Chile, que es una ciudad que estuvo empujando mucho esto, sobre todo por temas de contaminación urbana, y tiene la Euro 6 para los autobuses desde el 2018. Y tiene una muy importante flota de autobuses eléctricos. Por el lado de investigación y desarrollo, hubo también muy escasos incentivos. Por ejemplo, en Brasil, todo este tiempo la mayoría de los incentivos vinieron en el marco de un plan de financiamiento de investigación y desarrollo para el sector energético en general, o sea, no había algo específico para electromovilidad. En términos de la cadena, tampoco, ¿no? Cuando uno puede pensar la producción de baterías, tampoco hubo muchos incentivos muy relevantes en toda la región. Chile hizo un esquema de acceso preferencial al litio que tiene las dotaciones de ese recurso natural, y la gran política por ahora en la mayoría de los países de la región es la importación de vehículos con reducciones arancelarias o libre de arancel. En general se suele hacer según nivel de electrificación del vehículo, ¿no? Cuanto más electrificado, menor el arancel que paga. Y es una política que está bastante difundida en varios países de la región. Por el lado de la demanda, más que subsidios a la compra, ¿no? En economías que tienen menor capacidad fiscal, en general lo que hay es algunas exenciones impositivas, patentes u otro tipo de impuestos, acceso preferencial a la infraestructura, como en el caso de México, y como ya les comenté, en el transporte público, la ciudad de Santiago de Chile otorgó mayor puntaje en las licitaciones y cosas así para la difusión de los autobuses en el sistema de transporte público de la ciudad. Bien, avancemos una más y vemos específico para la Argentina, y después ya le paso la palabra a Mati. En la Argentina, la principal política, como les comenté, fue esta cuota que se puso para favorecer la importación de vehículos eléctricos, con una preferencia arancelaria bastante importante, ¿no? Los vehículos pagan 35, y con esta cuota pagaban entre el 0 y el 5, dependiendo del tipo de vehículo y si se terminaba en el país o no. Esta cuota primero se aplicó para las
automotrices con capacidad, después se amplió también para los importadores. También lo que se hizo fue modificarse la ley de tránsito para incorporar estas categorías de vehículos. Y en el segmento de autobuses hubo una cuota también, pero que tenía dos particularidades. Permitía, primero estaba asociado a un plan de producción local, cosa que la otra cuota no, y lo otro es que también permitía 50 autobuses libres de arancel para realizar pruebas pilotos que se estuvieron haciendo en la zona del AMBA. No con esos 50, sino me parece que hubo 8 por lo menos que estuvieron monitoreados y realizando pruebas pilotos. Y a la par se permitió la importación de cargadores, también con un arancel preferencial. Y la cuota que habíamos hablado de 6.000 vehículos, después también se prorrogó en el año 2020 con un stock de 1.000 vehículos más. En términos de infraestructura, no hay datos oficiales sobre cuántos cargadores públicos hay. La infraestructura está poco desarrollada, digámoslo así, y sobre todo de manera, no está muy coordinada, digamos, sino está muy integrada la infraestructura de recarga en la Argentina, ¿no? Entonces, tenemos distintas empresas que fueron expandiendo de a poco la red en distintas zonas del país, como puede ser el AMBA, la autopista entre Rosario y Santa Fe, en Neuquén incluso con la idea de integrarla con la red en Chile, San Luis, Mendoza y otros lugares. En este contexto, en el mercado argentino no hay tantos modelos lanzados de vehículos eléctricos, sobre todo los que hay son híbridos, y esto también tiene que ver con la limitación de la infraestructura de recarga. A nivel producción nacional hay 2 vehículos CityCar, o sea, vehículos pequeños que se están produciendo las empresas de CEO Electric y World Motors. No hay anuncios todavía muy firmes sobre un anuncio con una fecha concreta de producción por parte de las automotrices. Y hubo varios anuncios del lado de los segmentos de autobuses de empresas chinas. El más reciente, ya en el marco de este gobierno, que incluyó también la producción de baterías. Entonces, le paso con esto, después de este panel de la Argentina, le paso la palabra a Mati, así profundiza sobre las oportunidades segmento por segmento para el país. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, buenas tardes. Acá ya son bastante tarde, así que vamos a tratar de ir rápido en este último tercer bloque de nuestra presentación. Así como Fer comentaba en la introducción, en este bloque lo que intentamos hacer en el trabajo fue profundizar sobre, en base a esta curva de electrificación y los distintos tipos de vehículos con su distinto grado de electrificación a lo largo del tiempo, para su cadena de valor, cuáles eran los distintos componentes que veíamos que tenían un potencial, ¿sí?, mayor para internalizarse en lo que sería una industria y un ecosistema productivo en Argentina. Entonces, lo importante es entender cómo es la cadena de valor del vehículo eléctrico y qué diferencias puede suponer respecto de un vehículo de combustión interna. Hacemos un repaso muy general. Básicamente partimos de baterías, ¿sí? Cuando hablamos de baterías en el vehículo eléctrico es importante diferenciar la celda de lo que es el battery pack, que puede estar compuesto de distintos módulos y ya es la caja que tiene toda la batería. Cuando hablamos de celdas, hablamos de pequeñas pilitas, ¿sí? Pueden ser cilíndricas, pouch, prismáticas, pero hablamos de pequeñas pilas que se van replicando para constituir finalmente un battery pack. Por ejemplo, un monopatín tiene 50 celdas, una moto tiene 500 y un coche puede tener en torno a 5.000 en función del tipo de celda que tenga. Esas celdas se constituyen en un módulo que, una serie de módulos terminan constituyendo un battery pack. En el caso de vehículos más pequeños, se constituye directamente el Celto Pack, o sea, va directamente la celda al paquete. Y después tenemos el BMS. El BMS es la placa que controla la gestión de
de la energía de esas baterías, tanto en seguridad como en entrega de potencia, regular la temperatura, etc. Esto es fundamental para que la tecnología de baterías de litio sea segura, ¿sí? El litio tiene ciertas características que implica que tenga que estar controlado para que sea seguro y evitar riesgos de sobrecargas, explosión, etc. El BMS lo partimos en lo que es la parte del hardware en sí, que es una placa madre, y el software, que es justamente toda la inteligencia que se pone alrededor. Después viene el motor eléctrico, que a diferencia de un vehículo de combustión, el motor es mucho más simple. Ya lo habíamos comentado en fases anteriores, y el porcentaje de costo de las baterías con el BMS de un vehículo es hasta un 50% del costo del vehículo, es muy representativo. El motor ya tiene una simplicidad menor y un coste relativamente menor, sobre todo si lo comparamos con un vehículo de combustión interna. Por otro lado está el controlador de motor, que sería la placa que controla y que regula esa entrega y la seguridad funcional asociada al motor. Por un lado, lo mismo, hardware y software. Después viene toda la parte de cableado y conectores, que es lo que necesitamos justamente para toda esta energía, que ya deja de ser una transmisión de energía mecánica para ser una transmisión de energía eléctrica a lo largo del vehículo, y en función del tipo de vehículo, en algunos casos bajo voltaje. Típicamente en el mundo de la micromovilidad trabajamos en bajo voltaje, por debajo de los 60 voltios, y en vehículos ya M1 e inclusive buses se trabaja en voltajes ya muy elevados. Después es muy importante entender todo lo que sigue igual. El vehículo completo sigue igual, es decir, un coche sigue necesitando sus asientos, sus parabrisas y el resto de sus componentes, y las líneas de producción de un vehículo eléctrico típicamente se modifican en la parte del powertrain, pero una fábrica sigue sirviendo para montar todo el resto del vehículo. Y hay líneas que producen vehículos combustión, vehículos híbridos enchufables y vehículos eléctricos en una misma línea con diferentes tipos de powertrain o de planta motriz. Y por último, queríamos mencionar también la parte del cargador, ¿sí? La industria de los cargadores, si bien es un accesorio al vehículo y no se entiende quizás como tal en muchos casos, lo veíamos importante incluir en el estudio porque hay muchos casos de éxito a nivel mundial de industria de cargador, y aparte es una industria que requiere un nivel de capilaridad local porque hay que instalarlo, dar un servicio de postventa, etcétera, con lo cual también lo incluimos dentro de lo que es la cadena de valor. Entonces, si les parece, ya podemos pasar a la próxima slide. No los quiero marear con números, por eso están esas primeras de resumen, pero bueno, esto es un poco el análisis que hay en detalle para cada componente de cada uno de los segmentos. En esta primera slide lo que vemos son los distintos segmentos de lo que es la micromovilidad, ¿sí? Arrancando de bicicletas y monopatines por un lado, luego los ciclomotores L1, scooters y motos L3, y por otro lado los cuadriciclos L6, L7. De alguna forma, esta escala de colores que proponemos, ¿no? Donde, bueno, el rojo es lo que tendría menor potencial, el verde es lo que tiene un mayor potencial de internalización, es un primer ejercicio para ayudar a priorizar en función de la variable de tiempo de internalización cuando un segmento es más interesante y cuando un componente es más interesante. Y es importante que las cifras que estamos viendo aquí en cuanto a escalas son cifras actuales, ¿no? A medida que va aumentando esta curva de electrificación y a medida que se van logrando eficiencias, estas escalas pueden verse afectadas y pueden cambiar. Esto es un indicativo de las escalas de eficiencia actuales para los distintos segmentos que estamos viendo. Entonces, bueno, básicamente para todo el segmento de los monopatines, bicicletas y vehículos de movilidad personal, el potencial que vemos en principio es bajo, típicamente son vehículos que vienen de China, y para un equivalente de una fábrica de celdas, es decir, una fábrica de celdas para ser eficiente está en torno a los 8-15 gigawatts año, y hay fábricas que tienen hasta 35. Si eso lo traducimos en cuál sería el consumo de celdas por parte de patinetes equivalentes, sería en torno a 30 millones de
monopatines año para traccionar una fábrica de celdas. Por eso es que las celdas tienen una demanda que es agregada en función de los distintos, de los distintos vehículos que requieren celdas del mismo tipo para lograr esas escalas, si no simplemente no serían eficientes. Pasa lo mismo también con el resto de la cadena, en concreto para todo lo que es monopatines y bicicletas eléctricas. Está muy concentrado en China y son productores ya que están muy focalizados, Xiaomi, Segway, Ninebot en el caso de los monopatines y un montón de otras marcas chinas que después se hace un rebranding en distintos países. Con el tema de las ciclomotores y motos, sí que empezamos a ver ya un potencial interesante, no tanto en la parte de celdas, porque si lo traducimos a motos equivalentes, haría falta 3 millones de motos para que traccionar de ahí una fábrica de celdas 100% dedicada a motos, pero sí que vemos casos de éxito en el ensamblado de los módulos y de los battery packs, ¿sí? Ya con escalas de en torno a las 7.000 motos por año. En Italia, por ejemplo, la firma Ascol ensambla sus battery packs con esos niveles de escala. En España hay casos de éxito también. Y inclusive también los BMS asociados, ¿no? Entonces, una opción que vemos aquí es integrar, partir de celdas que pueden ser de los fabricantes tradicionales, LG, KTL, BYD, Panasonic, Samsung, que pueden venir de Asia, pero sin industrializar el battery pack con su BMS. Luego, para el motor, vemos escalas también similares. Hay algunas fábricas que tienen un cierto nivel de integración, ¿sí? En Italia hay fábricas de motos que están produciendo motores a nivel local. Vehículo completo es una reconversión muchas veces de fábricas existentes de motos, porque se siguen necesitando una horquilla y el resto de componentes y adaptan esas líneas de producción, con lo cual claramente hay un potencial de internalización. Y para lo que es cargadores, también, inclusive, bueno, muchas de estas empresas que están con estas escalas de producción pueden fabricar el cargador asociado a esos vehículos. En lo que es cuadriciclos, L6, L7, si bien el mercado es un mercado menor, porque en definitiva, bueno, ya lo había comentado Fer al inicio, para las motos, la IEA en el año 2030 estima que un 40% de motos, entre un 30 y un 40% de motos sean eléctricas, las nuevas ventas en 2030. Entonces, bueno, esto justamente hace que haya un potencial en esa curva más rápido. En el caso de los cuadriciclos es un mercado que todavía es incipiente. Entonces, si bien son tecnologías similares a las motos, el mercado es va un poco por detrás de lo que sería el mercado de las motos. Si bien en este caso sí que hay casos de éxito en Argentina en cuanto a plantas que ya están produciendo, como Zero y Volt, como comentaba Federico. En este caso se podría hacer una integración de módulos o packs de en torno a los 2.500 cuadriciclos año. Si quieren, ya pasamos a la siguiente. Ahora vamos a focalizarnos en lo que es ya vehículos en función del orden de la curva de electrificación, ¿sí? Vamos a avanzar en buses, vehículos M1, autos, y luego, bueno, analizar qué es lo que puede pasar con el mercado de pickups y pesados, ¿sí? Pasamos a la siguiente, así vamos a la parte de buses. En lo que es buses, vemos, bueno, en principio un potencial grande, como comentaba Fer al principio. La IEA estima que en torno al 40% de buses que se vendan en el año 2030 van a ser eléctricos, ¿sí? Por todo lo que comentaban al inicio, pero bueno, básicamente el tomador de decisión para la compra de buses es un tomador de decisión racional. Un Estado puede hacer un pliego de licitación donde muchas veces se fuerza por condiciones de política medioambiental, y eso hace que la industria actualmente esté avanzando rápido en lo que es la parte de electrificación de buses. Concreto,
el caso de baterías, por ejemplo, si tuviésemos que traccionar una fábrica de celdas con buses, sería un equivalente a unos 50.000 buses año, pero ya hay fábricas con casos de éxito, que comentaba Federico, Irizar, BDL, Solaris, que están industrializando ya los módulos en base a celdas importadas, con escalas en torno a los 500 o 1.000 buses año. Entonces, bueno, aquí, tanto para vehículo completo como para baterías, en cuanto al módulo, vemos que hay un potencial, y también en cuanto a la industria de cargadores. Ahora que entramos con la industria de cargadores, es importante entender que para los buses típicamente se carguen en terminales o se carguen durante el recorrido, hay un potencial de esas instalaciones y esos desarrollos a medida, muchas veces para los buses, que se puede hacer a nivel local. Avanzando ya con la parte de M1, de livianos y vehículos comerciales, puedes bajar, sí, eso. Básicamente, bueno, ya estamos hablando de escalas más tangibles para poder traccionar una eventual fabricación de celdas a nivel local. O sea, bueno, para unos 250.000 vehículos año, traccionarían nuestras fábricas de 8 o 15 gigawatt-hora. Esto podría ser, por ejemplo, agregando demanda de distintas fábricas. Podrían llegar a traccionar una fábrica de celdas. Y ya hay casos de empresas que están ensamblando módulos en escalas de los 100.000 vehículos año. Como dijimos, muchas veces es una misma línea de producción que saca vehículos con distintos tipos de motorización, pero se puede ensamblar en módulo a nivel local en escalas de en torno a los 100.000 vehículos año. En el caso de los cargadores, acá quería hacer un comentario en particular, porque sí que los cargadores tienen que acompañar. Por un lado, pueden ser considerados una barrera para el desarrollo del vehículo eléctrico. Por otro lado, a nivel de industria es un potencial, porque tienen que acompañar ese crecimiento de vehículos eléctricos. En concreto, por ejemplo, en España hay empresas como Wallbox, Ingeteam, Circuitor, que tienen un desarrollo muy grande de industria de cargadores. Y el cargador, a diferencia del vehículo, hay que instalarlo, dar una postventa. Muchas veces los cargadores están conectados con servicios de IoT, de Internet de las Cosas. Con esto hace falta hacer un tracking, un seguimiento. Es decir, que hay un servicio asociado que vemos que tiene un potencial muy grande también a nivel capilar en lo que sería territorio, y tanto cargadores de más alta potencia para los corredores entre ciudades como cargadores domiciliarios. Esto puede ser una industria que pueda hacer traccionar la industria de servicios, así como la industria del hardware. Si pasamos entonces a la siguiente, ya en lo que es curva de electrificación, ya me ha comentado Fer, esto era en torno al 12%, ¿sí? Los vehículos para 2030, los M1. Ya lo que es pickups, la tendencia es que viene unos 5 años desfasada respecto de los autos, las pickups, con lo cual, en principio, el grado de madurez es un poco menor a lo que es a nivel de lo que es mercado, pero sí es cierto que Argentina, con el nivel de especialización que tiene a nivel de industria automotriz en pickups, hay un potencial, y ese desfasaje de electrificación probablemente lo pueda aprovechar la Argentina en el hecho de que se achique esa brecha de 5 años entre pickups y M1 y tenga un potencial. Claramente para vehículo completo esto sigue siendo muy relevante, pero también para la industrialización de módulos en base a celdas que pueden venir importadas en una primera fase hasta que se llegue a traccionar. En principio harían falta unas 125.000 entornos, ¿no? Considerando a una cierta capacidad del doble de lo que puede ser un vehículo M1 en una pickup para traccionar una fábrica de celdas. Todavía el mercado de pickups 100% eléctricas es incipiente, se da más que nada en pickups full size en Estados Unidos, pero con lanzamientos que están previstos, ¿sí? A diferencia del mercado de M1, que ya está bastante más consolidado.
la IEA en principio no hace una proyección específica para pickups de cara a 2030. Y después ya para cerrar con los pesados, en la próxima slide, si podés pasar, para lo que es camiones. Aquí sí, como habíamos comentado al principio, bueno, la proyección de IEA es menos del 1% de camiones 100% eléctricos para 2030, menos de un 10% si se consideran los híbridos enchufables, y hay que hacer una distinción entre los pesados de menos de 200 kilómetros, donde podría haber un potencial y donde tiene más sentido la electrificación, y ya los pesados de larga distancia llegarían mucho más tarde en esta curva de electrificación, con lo cual ahí podría haber un potencial para un retrofit en vehículos que tengan un rango menor, digamos. Para traccionar una fábrica de baterías, bueno, harían falta, en función de la capacidad y el tipo de camión, si son camiones pequeños para una distribución de 200 kilómetros, sí, sería similar a la capacidad de traccionar de pickups, y fábricas de en torno a los 500.000 camiones año para poder industrializar módulos o battery packs. Y bueno, básicamente esto sería un poco el corolario de lo que vemos en cuanto a potencial. Como resumen, sería la micromovilidad, en concreto las motos y los buses, tienen un potencial muy grande. Y la industria de los M1 y las pickups, si bien viene un poco por detrás, también tiene sus segmentos específicos que tienen su potencial de internalización a nivel nacional. Gracias, Matías. El resumen del trabajo. Si ustedes me permiten, antes de cederles la palabra, yo quisiera hacer 2 o 3 comentarios así muy generales, para terminar de aclarar bien cuál es el enfoque que está propuesto acá, ¿no? En el ejercicio que les presentamos, de este mapa de colores, y que en cierto sentido trata de distinguir entre posibilidades más o menos relativas de internalización, nosotros nos hemos basado básicamente en 3 consideraciones, ¿no? Una consideración es en barreras tecnológicas, en particular las barreras asociadas a la escala. Una segunda consideración tiene que ver con, llamémosle así, las capacidades tecnológicas y manufactureras requeridas para insertarse en alguna de esas producciones. Y una tercera consideración tiene que ver con la configuración actual de mercado. Digamos, las formas de competencia en cada segmento, el grado de consolidación de los oligopolios respectivos, ahí donde los mercados son muy concentrados, etc. Y por lo tanto, esta discusión acerca de lo que parece posible de ser internalizado en mayor o menor medida, está en función de esas de consideraciones sobre esos 3 niveles. Por supuesto que esos 3 niveles no son estáticos, digamos, es decir, que hay posibilidades de modificar las características de esos 3 niveles, digamos. Cuando nosotros estamos hablando de escala, en realidad lo estamos asociando a una escala potencial, llamémosle así, del mercado interno, digamos así, o de lo que viene siendo el mercado automotriz para la industria argentina. Pero en la medida en que esto tenga algún otro tipo de configuración, eso no necesariamente nos lleva al mismo lugar, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Ninguno de los segmentos por sí, en términos de el mercado y la producción argentina, traccionaría una fábrica de celdas. Y probablemente ni siquiera, dadas las tendencias mundiales a la configuración de mega factories de celdas, ni siquiera todos los segmentos asociados en su máximo nivel de expresión podrían justificarlo. Pero eso no quiere decir que no pueda haber una estrategia y una construcción de viabilidad de esa estrategia de aumentar esa escala vía exportaciones. Y esto es válido para cualquiera de las otras consideraciones. Por eso, lo que quiero decir, ustedes no deberían tomar nuestro mapa de colores como un mapa estático y como una opinión absolutamente consolidada, sino considerándolo en función de estos 3 criterios que mencioné, digamos, ¿no? Por lo tanto, no es que el trabajo
proponga que no haya industrialización de litio en forma de baterías en la Argentina. Lo que el trabajo dice es que con las escalas previsibles, excepto que haya una estrategia consolidada de exportación, el tamaño óptimo no parecería ser realizable en el caso argentino. Hay que entenderlo desde ese punto de vista. Una segunda cuestión que quería mencionar es que nosotros no hemos hecho ninguna otra consideración acerca de cuestiones que también están en el tapete respecto de combustibles alternativos, para decirlo de algún modo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, en este momento, en el caso argentino, existe claramente una especie de... Estamos en una suerte de dilema entre el corto y el largo plazo, digamos. Si lo miramos en el corto plazo, tenemos una especie de un exceso, llamémoslo así, una capacidad excedente de biocombustibles, por un lado, digamos, y muy probablemente también de gas, digamos, como fuente de combustible para la motorización, y al mismo tiempo un déficit a las escalas actuales, un déficit de la oferta eléctrica, un déficit de la oferta de electricidad. Entonces, si uno lo mira en el corto plazo, digamos, bueno, se enfrenta a esa cuestión. No parecería ser que la situación del mercado de los combustibles esté yendo en la dirección del paradigma eléctrico, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, está el dilema de que da toda la impresión de que Argentina en algún momento se va a incorporar al paradigma eléctrico. La discusión que tratamos de hacer nosotros es ver hasta cuándo Argentina se va a incorporar como productor al paradigma eléctrico. Es decir, como consumidor seguramente se va a incorporar, como se va a incorporar y como ya se están incorporando la mayoría de los países. La discusión acá era ver hasta dónde se podía incorporar como productor dentro de ese paradigma eléctrico. Una tercera cosa a comentar es que acá nosotros no hemos tomado en consideración tampoco otras cuestiones de contexto que pueden influir mucho sobre esta trayectoria, digamos, ¿no? Es decir, hoy por hoy el acuerdo Unión Europea-Mercosur está en cierto sentido frisado, digamos, pero en un escenario de que ese acuerdo se mueva, digamos, en una dirección de concreción, bueno, esto también habría que incorporarlo al análisis como un vector para ver hasta dónde eso abre o cierra ventanas de oportunidad para la internalización de parte del paradigma eléctrico en Argentina. Y finalmente, si uno lo piensa como también, como otros elementos del escenario, el cuarto punto a mostrar, y que nosotros no hemos discutido y no hemos analizado, pero que son sin duda sensibles y claves para pensar el futuro de esta cuestión, es ¿cuál es la estrategia de las empresas terminales para el caso de la industria argentina? O para el caso de la industria del Mercosur. ¿Cuál es la estrategia de las empresas terminales en relación con el paradigma eléctrico? Esto es decisivo, para decirlo de algún modo. Por otro lado, el mundo de las terminales del Mercosur es un mundo que se va a mantener en la actual configuración. ¿También lo tenemos que pensar como algo estático? ¿O podemos pensar que ese es un mundo en el que van a ingresar de un modo u otro otros jugadores? Y hasta dónde esos otros jugadores pueden abrir ventanas de oportunidad para nuevas líneas de vinculación. La segunda cuestión a despejar también es el tema de las capacidades de reconversión, para decirlo de algún modo, de empresas autopartistas o de empresas de otros sectores que tienen que ver con los paradigmas eléctricos y electrónicos, hasta dónde pueden ser reconvertidos en autopartistas del paradigma eléctrico. Digamos, acá hay todo un tema básicamente de capacidades de manufactura, de capacidades tecnológicas, etcétera, digamos, que también habría que hacer una indagación en profundidad, digamos, y no me cabe ninguna duda que este debería ser el mejor ámbito para hacer eso, para ver hasta dónde efectivamente uno puede pensar en esa internalización de nuevos actores al paradigma. Y una tercera cuestión es la maraña de regulaciones que hay con esto, digamos, ¿no? Es decir, para poner solo un ejemplo, digamos, YPF instaló cargadores públicos en alguna de sus estaciones de servicio como piloto, y ahí hay un conflicto de interés con las distribuidoras eléctricas, que en principio, digamos, consiguieron una cautelar
por la cual YPF no podría ser abastecedor de energía, no podría ser considerado como un abastecedor de energía. Digo esto simplemente para mencionar que puede haber un conflicto de políticas y un conflicto de marcos regulatorios sobre los que también hay que trabajar. Quería dejar estas últimas impresiones para terminar de darle contexto al tipo de trabajo que nosotros hicimos. Y les agradecemos mucho el espacio que nos brindaron para poder presentarlo. Bueno, muchas gracias Fernando y a todos los presentadores, creo que fue muy claro y estas últimas aclaraciones que hiciste yo creo que complementan mucho todo lo que fueron exponiendo cada uno de los participantes. Antes de pasar a las preguntas, quería pedirle a Beni Kosakov si nos hace algunos comentarios sobre lo que él ha visto y lo que está viendo sobre este tema. Bueno, felicitaciones a FAC por haber hecho esta convocatoria y muchas más felicitaciones por el trabajo, el excelente trabajo que realizaron Fer, Gustavo, Fede y Matías, que no me extraña, la verdad. Tienen una capacidad profesional y una trayectoria y un compromiso por tratar de dar aportes al desarrollo económico y a la mejora del aparato productivo que realmente son ejemplares. El desafío que tiene la Argentina, obviamente central, es cómo recrear las fuentes de crecimiento en largo plazo. Y en esto, básicamente, cómo generamos más y mejor valor, cómo se puede generar más empleo, cómo se fortalecen las capacidades empresariales. Y en esto se requiere, obviamente, una dinámica de cambio estructural, y acá estamos viendo un sector que es notablemente importante en la Argentina. Para esto, obviamente, se requieren mercados competitivos y se requieren de muy buenas políticas. Y para hacer muy buenas políticas, estas deben tener una calidad que se basen a partir de la evidencia y de los estudios. Y este tipo de trabajos aporta muchísimo. Y acá ya quizás una pequeña sugerencia FAC, que junto por ahí con ADEFA, la UIA y demás, creo que sería fundamental armar alguna página web en donde se pongan todos los antecedentes de estudios, de casos micros, de políticas de otros países, de construcciones institucionales, para tratar de pensar este tema que es notablemente complejo. Porque fundamentalmente cuando queremos hacer estos marcos normativos y las buenas políticas, acá vimos la complejidad en donde simultáneamente hay políticas de oferta, de demanda, de regulaciones ambientales y que, bueno, cuanto más capacidad de evaluación que tengamos, mejor vamos a poder juntar esfuerzos y sobre todo usar recursos que todos sabemos que en la Argentina son notablemente escasos. La Argentina es un jugador importante en los temas de movilidad. Después de México y de Brasil, es el tercer país importante en la región, y esto tiene una larga historia. Y como tiene una larga historia, hay largos procesos evolutivos, en el cual se fueron desarrollando numerosos activos tecnológicos, empresariales, de calificación de empleo, de un conjunto de elementos que van a ser el punto de partida para pensar la dinámica y el cambio del futuro. Y esto me parece que está muy bien planteado en el trabajo. Al mismo tiempo, los tiempos de ahora son muy distintos que los desafíos que teníamos en otros modelos de desarrollo, y acá el objetivo central es la internalización y la mayor capacidad de producción doméstica. Obviamente, cuando empezamos toda esta historia de la movilidad en Argentina, el mundo era muy distinto, con economías semicerradas y con un objetivo muy claro, por el caso automotriz, de cómo fabricar después de 2 años un auto con más del 90% de integración nacional. Acá lo que aparece, y el trabajo me parece sumamente interesante, es la discriminación por segmentos y la evaluación de las capacidades que tenemos en cada uno de ellos. Y para esto, además del trabajo, las reflexiones finales de Fernando son sumamente importantes para tomar en cuenta.
Uno de ellos es de que tenemos una historia y un mercado interno importante con el cual nos podemos permitir estos desafíos, pero que simultáneamente tenemos que tener una estrategia de cómo nos integramos en este mundo, y en particular con los dos jugadores centrales de América Latina, con México y Brasil, y acá se pueden replantear viejas aspiraciones que siempre fracasamos de complementación productiva y tratar de ver en qué segmentos nos podemos especializar. Y la orientación final del trabajo es muy interesante porque trata de buscar estos segmentos y los ubica bien, que son en términos tácticos, pero que son notablemente dinámicos y que hay que seguir evaluándolos. Frente a esto, me parece de que el trabajo es importante, es un punto de partida que ojalá lo tengamos en muchos sectores. Vuelvo a repetir, este es una parte importante de nuestro aparato productivo. Hay oportunidades que no van a venir solas a través del tiempo y que las vamos a poder maximizar en términos de que haya un buen aprovechamiento de los activos que tengamos, una buena construcción institucional y una buena definición de los marcos regulatorios y de las políticas para que permitan aprovechar nuestras oportunidades. Así que nuevamente felicitaciones y bueno, creo que este es un punto de partida para seguir trabajando mucho en un tema muy importante. Muchas gracias, Beni. Y bueno, pasamos a las preguntas. Hay preguntas que refieren a cuestiones más técnicas y hay preguntas que tienen que ver con las políticas macro de la Argentina. Empiezo por una que de alguna manera Fernando contestó en el final respecto de cuánto le agrega el consumo de energía a un país que intensifica el uso de vehículos eléctricos. Y ahí yo quisiera incorporar una cosa a la pregunta, y es, a mí me llama la atención que por lo general, cuando se discuten los temas de electrificación, se ve poco respecto de la generación de energías renovables para recarga de los autos, que tendría toda la lógica para complementar esta matriz, digamos, de menor contaminación. Entonces, digamos, por un lado está este tema de la sobrecarga de la demanda sobre una forma de matriz energética que puede tener la Argentina, pero también cómo lo ven en cuanto a que incentive otras formas de energía. Entonces, esa sería un poco la pregunta. Bueno, si te parece, Fer, algunos comentarios respecto de esta consulta. Un poco la tendencia de lo que se viene viendo en distintos países, Europa concretamente con regulaciones bastante exigentes, es en lo que es matriz de generación concretamente, hay que entender también cuál es la capacidad, las curvas y cuándo se van a cargar típicamente los vehículos eléctricos, que muchas veces se va a hacer por la noche, es decir, aprovechando de esa capacidad instalada justamente los valles, ¿no? Entonces, el pico no debería ser un pico muy relevante, ¿sí? En función, habíamos hecho un estudio concretamente para Buenos Aires en buses hace algunos años, pero bueno, considerando en general, no debería estar muy por arriba de un 5% de capacidad instalada. Sí que es necesario reforzar la distribución, ¿sí? A nivel local en las ciudades y en función de las potencias que se quieran instalar. La capacidad de distribución de energía y todos los puntos intermedios son típicamente los eslabones más sensibles, no tanto así la capacidad de generación a nivel país, ¿sí? Después hay que ver cómo eso se distribuye. Y después, concretamente, respecto de si el vehículo es el que va a traccionar una generación de energía sostenible o sustentable, en realidad son regulaciones medioambientales que se ponen por un lado a los vehículos y por otro lado a la generación de energías. Es decir, hay un plan de ir pasando de una matriz energética con un mix a un creciente de energías renovables que obviamente va de la mano con una política medioambiental de emisiones locales en ciudades por parte de los vehículos, pero van de la mano. No es el vehículo el que tracciona a esa generación porque el consumo de energía típicamente el vehículo no va a ser no va a representar un porcentaje muy alto respecto de todas las otras industrias y todo el resto del consumo particular que van a esa matriz energética.
Perfecto. Bueno, pasamos a una pregunta más de carácter macroeconómico, que dice si teniendo en cuenta los incentivos que están analizando, si estos son un piso de incentivos, teniendo en cuenta que Argentina tal vez necesita compensar otros aspectos negativos de la macro. A ver, Fabio, es difícil dar certeza sobre esta cuestión, pero uno podría decir, y mirando claramente, mirando la historia argentina, digamos, que no hay política industrial capaz de compensar shocks macroeconómicos de la magnitud que la economía argentina suele tener, dadas sus vulnerabilidades en general en el sector externo, digamos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que es muy difícil pensar en un escenario de política industrial en el marco de una macroeconomía muy volátil. Si lo pensáramos en el marco de una relativa estabilidad macroeconómica, digamos, probablemente el set de incentivos que habría que poner de todas maneras para vencer cierta inercia en las decisiones de inversión en el caso argentino, quizás deberían ser un poco mayores que los promedios, para decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Pero en todo caso, es muy difícil dar alguna certeza sobre esa cuestión, digamos, ¿no? Está claro que sin condiciones macroeconómicas de relativa estabilidad, digamos, sin un conjunto de precios relativos de relativa estabilidad en el tiempo, es difícil pensar en mecanismos de incentivo, digamos, ¿no? Entonces, lo deseable sería que efectivamente estuviéramos en un escenario de esa naturaleza, en un escenario de mayor estabilidad, y esto es lo que le permitiría tanto a los decisores de política como a los decisores estratégicos en las firmas de ver cuál es ese balance de incentivos que hace factible, digamos así, la rentabilización de la inversión, ¿no? Claro. Bueno, vamos a unas preguntas que tienen que ver más con casos de uso. Hay una que pregunta, ¿qué expectativas hay en el mercado de reconversión de vehículos de combustión interna a vehículo eléctrico? Vamos a dejar esta pregunta a nuestro ingeniero, digamos. Nosotros hemos aprendido mucho de las cuestiones técnicas con nuestro ingeniero. Ustedes saben que los economistas somos fundamentalmente comentaristas, digamos, ¿no? El que le da carne a esta cuestión es Matías, así que nosotros dependemos de él para estas cosas. Sí, bueno, el mercado de la reconversión o los retrofits la realidad es que con el mercado eléctrico en general, ¿sí? Ya con los vehículos que salen de fábrica, es un mercado que todavía es incipiente y aventurarse a cómo eso va a evolucionar en Argentina todavía es, ¿no? Hay un montón de variabilidad. Pero en concreto, en el mercado de retrofit en Argentina sí tiene una historia y un desarrollo, sobre todo en el tema del gas natural. En otros mercados que tienen una tasa de cambio de vehículos más frecuente, donde las vidas típicas o los tiempos entre recambio de vehículos son más frecuentes, quizás no hay tanto una industria del retrofit asociada y solamente se da esas reconversiones en vehículos históricos, en vehículos muy específicos para circulación urbana, de recolección de residuos y casos puntuales. En el caso de Argentina, creo que sí que puede haber un potencial para ir adaptando con soluciones que permitan bajar el consumo, probablemente hibridaciones o adaptaciones parciales, o inclusive pasar vehículos a eléctricos para soluciones específicas. Estos vehículos diseñados con un propósito, ¿no? Vehículos para ámbitos urbanos de soluciones logísticas, etcétera. Eso tiene un potencial. Y después, reconversión como nicho y una eventual exportación. Argentina está fabricando en pequeñas escalas vehículos de nicho de tipo históricos,
esas escalas con vehículos de muy alto valor agregado creo que también puede ser un potencial, pero serían esas dos partes de los extremos. En la parte central es más difícil, se podría justificar de alguna forma con estos ciclos de vida más largos de vehículos que podrían adaptarse. Pero no es una tendencia que veamos que se va dando en otros países. En otros países estos nichos de retrofit se dan en buses, en vehículos de logística y, por otro lado, en vehículos históricos o vehículos más pequeños. Probablemente porque tanto en los buses como en los vehículos de alto uso, la intensidad del uso es un elemento importante a la hora de analizar el repago, ¿no? Exactamente, sí. El TCO, ¿no? El costo total de propiedad que comentaba Federico, de un vehículo eléctrico en función de los precios de la energía, etcétera, pero típicamente el coste por kilómetro es la cuarta parte, ¿sí? Con lo cual el valor del activo en función del ratio de uso que tenga se puede amortizar muchísimo antes. Bueno, Y acá típicamente los vehículos que hacen más kilómetros son los que están emitiendo más emisiones a lo largo de su vida, ¿no? Que es también justamente lo que se quiere reducir. Claro, perfecto. Bueno, acá hay 3 preguntas, digamos, que apuntan por distinto camino a algo parecido, que tiene que ver con la reutilización o la disposición final de las baterías. Uno que tiene que ver con si, digamos, las baterías que vienen por ejemplo, los ómnibus, que tienen entre 8 y 10 años, luego podrían tener una reutilización. Y otras que tienen que ver con los costos o con los sistemas normativos que tienen que ver con la disposición de las baterías, la contaminación, etc. Sí, bueno, sí, eso es un punto habitual, digamos, ¿no? O sea, muchas veces hay preguntas sobre cómo se genera la energía que va para esos vehículos y después qué pasa después. Respecto al qué pasa después, decimos que una batería ya cumplió su ciclo de vida típicamente cuando el estado de salud, es decir, la capacidad total que tenía al inicio, pasa a ser en torno a un 80% de la capacidad total, digamos. Es decir, si un vehículo tenía capacidad para hacer 100 kilómetros, cuando tiene una autonomía de unos 80 kilómetros, cuando se carga esa batería al completo, se dice que esa batería ya cumplió su ciclo de vida. Pero es una batería que tiene un montón de kilowatts horas que tienen un valor en el mercado y que complementa perfectamente la primera consulta que hacías con el tema de las renovables, ¿no? La renovable tiene la necesidad implícita de tener que almacenar energía, porque no controlamos cuando hay viento, tampoco podemos saber si hay mayor generación de solar o menor, entonces típicamente necesitamos ese almacenamiento de energía. Claramente puede haber industrias, y acá también hay un potencial de industrias locales, así como hablamos de la industria de los cargadores, toda la industria asociada a estas segundas vidas, donde ya por cuestiones logísticas típicamente no hay, es muy pesado y muy caro estar moviendo baterías, eso se puede aprovechar a nivel local. Con lo cual, por ejemplo, una industria que pueda reconvertir baterías de vehículos que ya cumplieron su ciclo de vida en almacenamiento estacionario, sea para microredes hogareñas o para almacenamiento a nivel de industrias, claramente tiene un potencial muy alto y permitiría también reducir, y ahí lo vinculo con la segunda pregunta que hacías, el nivel de residuo que se genera. Es una batería que es perfectamente funcional, son un montón de kilowatt-horas, y en lugar de estar primero intentando separar los componentes individuales, que el cobalto, que el litio, etcétera, que todavía es, bueno, una industria que se está empezando a desarrollar, lo que va a venir mucho antes va a ser esta segunda vida de las baterías y cómo reutilizarlas, en lugar de estar ya pensando en el reciclaje, que es claramente más complejo a nivel técnico. Bueno, una pregunta, gracias, Matías. Acá hay otra pregunta que dice si ustedes tienen alguna información adicional respecto de una información que apareció en los medios, donde BMW estaba haciendo algo en Argentina con celdas de litio. No. No sé, Fede, si vos has visto algo de eso. No, el documento capta hasta fines del año pasado más o menos el estado de la situación más o menos en la Argentina y a nivel global. Después hubo algunos avances que por lo menos ahí en el documento no los llegamos a plantear. Tampoco estuvieron acá en la presentación. Perfecto. Bueno, y después
Esta sería la última pregunta. Juan, me parece ya, que pregunta si hay algún tipo de incentivos previsto para la conversión de vehículos. Me imagino que la pregunta se refiere al proyecto, o a alguno de los proyectos de ley, o al proyecto de ley que estaba trabajando el Ministerio de Producción. Yo no sé, Fede, si vos tenés algún detalle sobre este punto, pero en líneas generales lo que se ha definido es un marco general todavía no reglamentado, digamos, como una identificación de uno de los sectores prioritarios a ser promovidos dentro de un esquema general de promoción de inversiones, digamos, ¿no? Pero hasta donde llega nuestro conocimiento, no ha habido disposiciones específicas, ni un diseño específico de incentivos, por lo menos hasta el momento. Fabio, Sí, para la reconversión, no, la verdad es que no recuerdo si hay algo específico. El proyecto todavía ni siquiera está presentado como proyecto, digo, son versiones preliminares en el documento del Ministerio de Producción hay una referencia a la reconversión. Claro, en las versiones preliminares del proyecto de ley, digamos. Sí, exactamente. Sí. Bueno, Juan, no sé si... No, iba a ser justo ese comentario nada más, así que perfecto. Quedaron un par de preguntas, les pido disculpas, pero sé que Fernando y el equipo sigue con sus compromisos, Beni también. Matías está en Europa, así que... Sí, y se va a levantar con mucho sueño mañana. Así que no, más que agradecerles y un gran abrazo a todos, muy, muy positivo, y creo que es el punto de partida para una discusión que sin dudas vamos a ir yendo con más profundidad con toda la cadena de valor en los próximos meses, ¿no? Así que le paso el micrófono a Raúl. Bueno, la verdad que felicitaciones nuevamente a todos los autores del trabajo, la verdad que realmente un soporte enorme para comprender bien esta dinámica de lo que es la electromovilidad, ¿no? Así que agradezco especialmente a ellos, a Fabio por moderar, Beni por aportar su mirada y a todos los que participaron. La verdad que tuvimos una audiencia enorme y bueno, esperamos poder seguir desarrollando así exposiciones, formas de difundir y de concientizar sobre el avance de lo que es la eléctrica movilidad, que sirvan como base para políticas públicas. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.